Sean bienvenidos a la otra cara del cuento. Hoy nuestra historia es La Cenicienta. La Cenicienta es posiblemente uno de los cuentos más antiguos de la humanidad. Existen versiones de La Cenicienta que podrían tener hasta 2000 años. Puedes encontrar que cada país tiene su propia historia. Por el momento, hay 340 versiones registradas y es uno de los cuentos más analizados de la humanidad. Escoger una versión original de La Cenicienta es algo casi imposible, pero hoy vamos a empezar mencionando algunas variaciones de la historia que todos conocemos y luego hablaremos de dos versiones poco conocidas, pero que explicarían el origen de algunos aspectos importantes de este cuento. Si quieres leer este cuento con más profundidad, te recomendamos leer el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que nos ayuda a realizar lecturas profundas de los cuentos, su origen e influencia en nuestra sociedad. La historia más conocida es la de Charles Perrault, un hombre que reescribía cuentos para la realeza, pero su cuento le quita parte importante a la historia. En Psicoanálisis de los cuentos de hadas se explica que todas las versiones de la Cenicienta se dividen en dos tipos. Una, donde la Cenicienta es la niña huérfana e inocente, y otra, donde es cómplice de un delito. ¿La Cenicienta culpable de un delito? Sí. Hacia 1634 se escribe en Italia una de las primeras versiones europeas de la Cenicienta llamada La Gata Cenicienta, o también Cesolaya, en que ella, la Cenicienta, actúa como cómplice en la muerte de su primera madrastra al ser manipulada por su nodriza, persona que la cuidaba y que aspiraba a ser la nueva esposa del padre de Cenicienta. Al final, el remedio es peor que la enfermedad, porque esa nodriza malvada logra su plan de casarse con el padre de Cenicienta. Trae a sus 6 hijas a vivir con ellos, y entre todos dañan su imagen frente al padre. Se transforma en la sirvienta de la casa hasta que la magia ocurre. Un árbol mágico acude en su ayuda y termina en el baile enamorando al príncipe, y ya sabemos el final feliz de la Cenicienta. Pero el origen de la historia podría encontrarse en China. Así que hoy vamos a contar esa historia, cómo ha llegado a nuestros tiempos, y como hay tantas versiones de la Cenicienta, en las historias contaré y usaré algunas imágenes de las ilustraciones de libros de la Cenicienta de todo el mundo. Esta es la historia de Yen Zhen. En China, hace miles de años vivía Yen Zhen. Yen Zhen era la hija del primer matrimonio de un hombre muy rico. El padre de Yen Zhen decide casarse por segunda vez. Recordemos que era permitida la poligamia, es decir, más de un matrimonio a la vez. La nueva esposa de su papá llega con su hija y empieza a molestar a la pequeña Yen y a su mamá. La madre de Yen muere de una forma muy extraña. En la historia se insinúa, pero no se afirma, que la madrastra tenía algo que ver en la muerte de la mamá de Yen. Asesinato o no, la pobre Yen queda sola a la merced de su madrastra y hermanastra, que a diferencia de las historias que conocemos, no es tan fea. Yen se convierte en la cría de la familia hasta que crece. Al pasar el tiempo, en un laguito cerca de la casa, Yen se encuentra un pez. Algunas versiones dicen que hablaba y se convierten en amigos. Empieza a llevarle las sobras de la casa. El pececito empieza a crecer hasta que alcanza los 3 metros. Un pez un poquito grande, parecía como criando un tiburón. La madrastra, sospechando de por qué Yen guardaba las sobras del lugar de comérselas, la sigue hasta el lago y se da cuenta del pez. La madrastra engaña a Yen para sacarla de la casa pidiéndole que traiga leña. Luego mata al pez y termina cocinándolo. Yen, desconsolada, va a enterrar las espinas de su amigo, pero un anciano sabio le dice que cualquier deseo se le va a conceder si se lo pide a las espinas de pez. Luego, el sabio se va volando hacia el cielo. Y eso hace Yen. Empieza a hablar con el espíritu de su amigo pez que habita en las espinas y le pide comida de vez en cuando. En China, uno de los eventos más importantes son los festivales de primavera. Yen soñaba con ir a un festival para observar las luces y ver cómo era ese espacio. Su hermanastra y madrastra asistían porque era una buena oportunidad para buscar un esposo adecuado para la hija de la mala mujer. El día de la inauguración del festival la obligan a quedarse cuidando los árboles frutales de la casa mientras su familia sale, pero ella decide que quiere asistir. Aunque sea un momento, solo necesita un vestido adecuado. Pide a las espinas de pescado un vestidito, y las espinas hacen aparecer un bello vestido azul. Ahora sabes por qué siempre visten a la Cenicienta de azul. Pero no solo le da un vestido azul, sino unas diminutas zapatillas de oro,
que eran mágicas porque al utilizarlas eran muy suaves. Ella tenía unos pies diminutos, pero luego te voy a explicar por qué. El pez le pide solo una cosa: cuidar las zapatillas y volver con ellas. Jen se viste y llega al festival, pero al ser tan bella y elegante, llama tanto la atención que la gente la rodea. Ella ve a lo lejos la madrastra y, aterrada de creer haber sido reconocida por ella, corre por el campo. En su ida, deja caer una de las zapatillas mágicas. Al llegar a casa, trata de comunicarse con el espíritu del pez, pero ya no lo logra, como si hubiese perdido la magia. Desesperada, va al campo a buscar la zapatilla, pero no obtiene resultado. Para ese entonces, la zapatilla de oro ya había sido encontrada por un campesino. Luego vendió a un mercader y luego el mercader la vende a un empleado del emperador que se la regala a su jefe. El emperador, el rey, al ver esa zapatilla tan pequeña, se obsesiona con encontrar a su dueña. En la antigua China, el tamaño pequeño del pie era algo que atraía muchísimo a los hombres. El emperador trama un plan. Pone la zapatilla en un espacio al aire libre en su castillo y se sienta con su séquito a observar si la dueña va por la zapatilla. Desde entonces todo el mundo sabía lo que pasaba con el famoso zapato y muchas mujeres asistían a probárselo, incluso las hermanastras de Jen. Jen, al saber que la zapatilla estaba en el palacio, entra dispuesta a recuperarla y al llegar toma la zapatilla, pero el emperador, al ver su bello rostro, no la detiene en su robo. Es seguida por el rey. Ella llega a casa y cuando ya está en su habitación, alguien golpea su puerta. Es el emperador, que le pide que se ponga las zapatillas. Ella lo hace y en ese instante aparece vestida con su vestido azul. En el cuento dicen que el emperador ve la bondad en sus ojos y se casa con ella. El emperador decide no permitir que la malvada madrastra y su hija vivan en el palacio, así que manda a toda la familia a vivir en una cueva. Y esta es la historia de Jen Zhen, la Cenicienta china. Como mencionamos, la historia más conocida es la de Perro Alto, pero es una historia que le quita mucho encanto al personaje de Cenicienta. Por ejemplo, parece que en su afán de hacerla perfecta, le quitan sus sentimientos. Esta Cenicienta no parece muy inteligente, ni realiza ninguna acción por ayudarse. Termina al final siendo un personaje que parece que no le importa nada. Posiblemente es un reflejo del tipo de mujer que se buscaba en esa época, en esa sociedad. La más cercana a las versiones reales que existieron en Europa fue la de los hermanos Grimm. A las personas les gustaba más la versión de Perral por tener menos detalles grotescos, pero los hermanos Grimm siempre aclararon que ellos no escribían para niños. Esa versión sangrienta de la Cenicienta es muy parecida a la que todos conocemos. La niña queda huérfana, pero en esta versión ella sufre mucho por la muerte de su mamá y expresa su dolor. El padre se vuelve a casar y la madrastra trae a su casa a sus dos bellísimas hijas. Nada que ver con las hermanastras feas. En una ocasión el padre sale de viaje y les promete a sus hijas traer lo que quieran de regalo. Cenicienta le pide la primera rama que toque su sombrero y el padre cumple su petición. Ella siembra la rama de almendro cerca de la tumba de su madre. En el cuento dice que ella riega ese almendro con sus lágrimas y oraciones hasta que crece un árbol. El árbol crece y un pájaro mágico lo convierte en su hogar. Ese pájaro le otorga todos sus deseos. Cuando anuncian el baile, a Cenicienta le prohíben ir, pero ella insiste. Entonces les ponen unos retos que logra cumplir gracias a las aves mágicas. Ella decide pedir ayuda al ave que le da un vestido y unas zapatillas de tela bordadas de oro, muy bellas para sus pequeños pies. Va al baile y nadie la reconoce. El príncipe queda flechado y cuando finaliza el baile, ella se escapa del príncipe. Esto ocurre en 3 ocasiones. En el primer baile, ella escapa colgándose de un palomar. En la segunda, se trepa a un árbol de pera y en la tercera, deja caer por accidente su zapato. En todas las ocasiones, el príncipe había sido ayudado por el padre Cenicienta. Por esta razón, el príncipe decide pedir ayuda al padre de Cenicienta para que busquen a la dueña del zapato y él aprovecha para avisarle a su esposa, la malvada madrastra. La señora cabera el zapato como sea en los pies de sus hijas. Y aquí viene la parte que es un poco grotesca. A la primera le hace cortarse los dedos. El príncipe ya estaba trasladándose con la hermanastra para casarse en el palacio cuando el pájaro mágico, amigo de Cenicienta, empieza a cantar y le dice al príncipe que revise el pie de la novia. Así se descubre que el zapato, que realmente era de tela, estaba manchado de sangre.
Aquí hago un pare. Resulta que la historia más conocida habla de un zapato de cristal. Dicen que Perrault, cuando fue a realizar su propia versión, escuchó mal la historia y la palabra telle en francés se parece a la palabra cristal. Por eso, él piensa que era un zapato de cristal. El príncipe casi cae en el engaño en las dos ocasiones. En la segunda, la madrastra hace que su otra hija se lime los talones, pero nuevamente el pájaro mágico avisa sobre el zapato manchado de sangre. Finalmente, el padre, que no cree que su hija sea digna del príncipe, la llama por descarte. Aquí pasa algo que no ocurre en el cuento más conocido, porque en esa versión, antes de que ella salga a encontrarse con el príncipe, el hada la prepara para que vaya preciosa. En esta versión, ella solo se limpia un poco la cara y sale inmediatamente a encontrarse con el príncipe, y él la reconoce. Y ahora, la otra cara del cuento. Aunque la versión de los Grimm es más sangrienta, puede tener muchas más cosas que se pierden en la historia que todos conocemos. De todas las versiones obtenemos enseñanzas, como en la vida no todo es solo malo o solo bueno. Vamos a analizar el cuento. Hay un punto común en la mayoría de las versiones y es el pie pequeño. Uno diría que sería solo conseguir una talla de zapato, porque la Cenicienta no es talla 38. ¿Cómo era posible que tuviera un pie tan pequeño que nadie más pudiera calzar su zapato? En Oriente, sobre todo en China, era común una práctica llamada pies de loto. Hasta hace pocos años, incluso en algunos lugares de China todavía se realizaba. Los pies de loto son una práctica en la que se trataba que las mujeres tuvieran unos pies diminutos, deteniendo el crecimiento del pie. Lo hacían fracturando los dedos de las niñas y los vendaban fuertemente para que al crecer tuvieran pies muy pequeños. Para los chinos, los pies pequeños eran un símbolo de la belleza o de la sensualidad de una mujer. Era algo muy apreciado, y pies pequeños significaban que la niña provenía de una buena familia, porque una hija o esposa con pies de lotos no podía trabajar. Ellas solo podían moverse a distancias pequeñas, pero se les hacía difícil realizar labores de campo. Tener pies de loto era señal de ser de una buena familia, porque era algo como decir que su esposo tenía suficiente dinero como para mantenerla, además de ser muy atractivo para los hombres. Los tamaños de los pies de esas mujeres eran de unos pocos centímetros. Si tratara de meter mi pie en un zapato, se vería así. Pero no solo en China se hacen cosas raras por un estándar de belleza. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de las mujeres cuello de jirafa de Tailandia. ¿Qué hacemos como sociedad para tratar de estar en los estándares de belleza? Para la China antigua, la representación de la sensualidad femenina eran los pies pequeños, aunque implicaba el sufrimiento de las niñas y hacerlas casi mujeres con una discapacidad. Aquí observamos un proceso en Mauritania donde a las niñas las obligan a comer, porque se supone que las niñas entre más gorditas son más atractivas para los hombres. Este es un estándar de belleza en la tribu Mursi de Etiopía. Pero en nuestra sociedad actual también existen grandes modificaciones. Por ejemplo, la cirugía plástica. Hombres y mujeres nos vemos presionados por cumplir estándares de belleza que pocas veces son reales y en algunas ocasiones solo nos generan sufrimiento. Algunos piensan que ser atractivo es llenar un zapato de cristal diminuto, aunque tengan que sufrir como lo hacían las hermanastras de Cenicienta. Mutilarse es el punto negativo del cuento, y aunque suene feo, ¿cuántas veces decidimos dañar nuestro cuerpo por tratar de ser bellas o guapos ante el mundo? Por ejemplo, las dietas son un ejemplo de eso. Por eso es importante aceptar nuestra identidad. Y realmente, en el cuento de los hermanos Grimm hay una parte donde se plantea este punto, porque su protagonista no parece estar dispuesta a ser conocida solo por lo bonita que es en el cuento. Ella se presenta tal como es, con sus cenizas, dispuesta a ser rechazada, pero siendo ella, y no solo amada por su identidad secreta, la princesa extraña. Es como en historias de superhéroes, cuando se descubre que el superhéroe y su identidad secreta corresponden a la misma persona. Allí se comprende que uno como ser humano es tan extraordinario como humano. Es así que la princesa consigue ser amada en todas sus dimensiones, porque todo ser humano tiene aspectos positivos y negativos. Lo difícil es ser amado en todos ellos. Y eso nos lleva a pensar en aceptar nuestra identidad. Dicen que la Cenicienta es la representación del fénix. El fénix es el ave que nace de sus propias cenizas. La Cenicienta, sobre todo la de los Grimm, pasa por la muerte de su mamá. En la antigüedad, la ceniza significaba duelo.
Cuando uno sufría una gran pérdida, se cubría de ceniza. Hablar de Cenicienta es hablar de una mujer cubierta de cenizas, una mujer que está cubierta por un duelo. Ella ha perdido a alguien amado, pero aquí viene la imagen del fénix, el ser mitológico que renace de sus cenizas una y otra vez. Ella renace hasta transformarse en esa nueva mujer que al final ella es. Es la Cenicienta la representación de la forma en que como seres humanos nos reponemos del dolor y salimos adelante. La Cenicienta no niega sus sentimientos, convivía con ellos y ellos la transforman. Como ves, la Cenicienta es uno de los cuentos más queridos de la humanidad porque es como un baúl que oculta muchos mensajes. Debe ser por esta razón que ha tenido este éxito mundial. ¿Y para ti, qué es la belleza? No olvides comentarlo aquí. No olvides darnos like y síguenos para la siguiente cara oculta de los cuentos.